Ay, aleluya, gloria sea al Eterno. Muy bendecido día, mis amados hermanos y hermanas de la Keilah de Yehoshua. Quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom, la estación con el Ruach, aquí en Extensión México, en lo que es Congregación Betesda, Casa de Misericordia. Gloria sea nuestro Abacados, Jehová Sebaot. Bien, mis amados, quiero darles la bienvenida a este su programa de radio, Encontrando al Mesías en la Torah. Gloria sea nuestra Abacados. Bien, mis amados, hoy tenemos un programa muy hermoso, muy especial, pues llegamos a nuestra siguiente estación. Así que es tiempo de descargar nuestras maletas y empezar a levantar nuestra tienda, nuestra casa de campaña, gloria sea el Eterno, y vamos a pasar un tiempecito en esta estación a donde estamos llegando. Aleluya. Esta es nuestra jornada número 8 o nuestra octava estación, la estación en el desierto de Sin. Gloria sea nuestra Abacados. Pero bueno, antes de entrar en materia, quiero aprovechar estos tiempos en las ondas radiales para darte la bienvenida hoy en este día a tu programa de radio Encontrando al Mesías en la Torah, en lo que es Radio Shalom, la estación con el Ruach, la estación con el Espíritu. Y también darte la bienvenida a ti que recién has llegado a la Keilah de Yehoshua, esta congregación en línea a través de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, de YouTube. Aleluya, bienvenido, que tu estancia sea de gran bendición. Y bueno, invitarte también a que visites nuestra página en el www.elyosoy.com. Ahí vas a encontrar una gran gama de enseñanzas, PDF, bueno, bastante material para que te vayas instruyendo y esperamos ser de mucha bendición para tu vida, y si así lo logramos ser, también tú seas de bendición para este ministerio y también para otras personas, para otras almas, compartiendo los enlaces, las enseñanzas, todo lo que se comparte día tras día a través de Radio Shalom, la estación con el Ruach, y a través de las diferentes plataformas en las redes sociales. Amén. Gloria sea nuestra Abacados. Que el eterno Jehová Sebaot sea bendito por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Bien, mis amados, seguimos bajo el tema que estamos escudriñando desde hace algunas semanas. Estamos hablando de Masei, que significa jornadas. Bendito sea nuestro Abacados. Y ahora vamos a esta jornada, la octava jornada del pueblo de Israel por el Bamidbar, por el desierto, después de que salieron de Misraim, de Egipto. Pero ahora estamos en la estación, en el desierto de Sin. Mire cómo dice ahí. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron al desierto y nos dice ahí que cuando salieron al desierto, mire qué pasó. Ponga especial atención. Salieron al desierto y murmuraron. Murmuraron. Esto lo encontramos en Bamidbar, Números capítulo 33, verso 11. Ahí en la bendita Torah. Y podemos darnos cuenta, amados Ajim Behayot, hermanos y hermanas, a diferencia de la estación pasada, ahí en lo que es el Mar Rojo, lo que es el Yansuf, el Mar de los Juncos, a diferencia de esta estación que pudimos ver ahí y también en el pasaje de Shemot de Éxodo, con respecto al de Bamidbar Números, que fue tan compacto, tan magro, pudiésemos decirlo, hoy esta porción es bastante abundante. Entonces, vamos allí, al pasaje que corresponde o correspondiente en el libro de Bamidbar Números. Vamos ahí a la bendita Torah, Número capítulo 33, verso 11, que es nuestro texto áureo. De aquí desprende nuestro tema el día de hoy. Hoy llegamos a esta octava estación. Después de las anteriores, estamos hablando de la estación de Ramesés, de Sucot, de Etam, de Pihairot, de Mara, de Elim y del Mar Rojo. Ahora llegamos a esta
hermosa estación. ¿Ya encontró ahí esa porción? Bamidbar Números capítulo 33 verso 11. Vamos para allá. Y lo leemos, Beshem de Joshua HaMashiach, y dice de esta manera: salieron del Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo. ¡Ay, qué hermosa palabra! Mire esta palabra. Es una bienaventuranza para usted y para mí. Siempre que usted escuche la palabra salir y salieron o van de salida, aleluya, es por fin poder salir o superar una situación en la cual estábamos. Eso es lo que quiere decir salir de una estación e ir hacia otra, o salir de una jornada e ir a la siguiente, a otra jornada. Estamos hablando del concepto de poder superar cosas que cuando llegamos a esa etapa de nuestra vida, a esa estación, parece que no podremos superarlas, parece que no podemos cruzar, parece que no podremos salir, que nos quedaremos ahí estancados en el lodo cenagoso, sumergidos en el foso de la desesperación. Pero, dice, salieron. Así que al fin viene la salida. Aleluya. Dice la palabra que las salidas o el seguir a la siguiente estación era porque la nube de gloria, la Shekinah del Eterno, había considerado que era el tiempo preciso, correcto y exacto para levantarse y conducir al pueblo a la siguiente estación. Claro, lo conduce hacia otra situación, de la cual también tendrá que salir después. Vamos saliendo y acampando. Vamos saliendo, llegando y acampando. Por eso dice, salieron del Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo. Y tenemos presente aquí, todavía palpable, de donde venimos saliendo. Lo que sucedió en la estación pasada. Pero nos continúa diciendo, salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Y aquí ya la palabra desierto, Bamidbar, que significa desierto, ya es una palabra con mucho significado, con mucha sustancia, muy significativa para los hijos de Israel, como lo es para usted y para mí en este tiempo de la dispensación de la era del Mashiach, bendito sea el Eterno. Gloria a nuestra Abacados. Pero bueno, el Eterno mismo va dirigiendo a su pueblo para que aprenda las lecciones. Y no siempre las lecciones en la vida, en el camino de la emuná, son fáciles. No siempre las lecciones son fáciles como quisiéramos. Este pasaje, lo que es el verso 11, aquí en Bamidbar 33, números 33, se corresponde con todo el capítulo 16 del libro de Shemot, de Éxodo. A veces parece que es poco lo que se dice en números, pero parece que esta vez el Eterno tiene mucho que decirnos. A veces el Eterno nos dice cosas guardando silencio y a veces hablando y hablando bastante. Bendito sea nuestro Abacados, porque su voluntad es buena, su voluntad es agradable, su voluntad es perfecta. En ocasiones su voluntad es solamente darnos unas señales, unas pistas, y en otras ocasiones su voluntad es hablarnos extensamente. Bendito sea el nombre de nuestro amado Jehová Sebaot, Beshem de Joshua HaMashiach. Pero bueno, esta vez va a hablar bastante en esta estación. Bendito sea su nombre. Todo el capítulo 16 de Shemot de Éxodo corresponde a la estación del desierto de Sin. Y ahora lo vamos a poder ver, lo vamos a poder visualizar, lo vamos a poder mirar y vamos a activar el mapa. Vamos ahí al satelital y vamos a activar nuestro mapa para empezar a dar una visualización, bendito sea el Eterno, antes de el Sinaí. Antes de ahí del monte Sinaí,
o del monte Oreb, se puede ver ahí lo que es Elim. Pasaron hacia el Yam Suf, o lo que sabemos que es el Mar Rojo, y luego se introdujeron hacia el desierto de Sin. A ver, recuerden ahí. Ellos no iban para donde ellos querían, recuérdelo, sino que era la misma presencia del Eterno, la nube de gloria, quien los conducía. Bendito sea nuestro abacados. O sea, no se movían solos. Era el mismo Eterno, a través de su Shekinah, de su gloria, de su nube de gloria, quien los iba dirigiendo. Entonces no eran ellos los que iban a donde querían, ni los que iban trazando el viaje. Era el mismo Eterno. El mismo Eterno sabía por dónde los llevaba, ellos no. El mismo Eterno sabe por dónde nos lleva. A veces usted y yo no lo sabemos. Pero mire, quiero invitarle al Brit Hadashah, al pacto renovado, lo que es la Besorá de Yohanan, el Evangelio de Juan, capítulo 21, en el verso 18. Vamos rápidamente para allá, mis amados hermanos Ahim Behayot. Vamos rápidamente para allá. Gloria al Eterno, ya llegó ahí, bendito sea nuestro abacados. Mire cómo dice, leemos el Brit Hadashah Beshem de Josué HaMashiach. Dice, de cierto os digo, cuando eras más joven, ¿qué le dice? Te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieras. Aleluya. Aquí le estaba hablando nuestro amado Mashiach Joshua a Simón Kefa, y le estaba anunciando que hay un tiempo donde él se puede mover a donde quiera, pero en cuanto fuese lleno de Ruach Kodesh, sería el Ruach Kodesh quien lo llevara a donde quizá él no quisiera. Y le estaba anunciando con qué muerte había de glorificar el Shem Kadosh de Yehoshua HaMashiach. Y eso mismo sigue sucediendo con usted y conmigo. Hay un tiempo antes de que Mashiach tome el control de nuestra vida y nosotros se lo otorguemos, donde usted y yo podemos vivir como quieramos, en disolución, en transgresión, pero llega un tiempo donde el Eterno nos toma, nos llena de su Ruach Kodesh, y es el Ruach Kodesh, su Shekinah, aleluya, el que nos lleva de estación en estación, bendito sea nuestro Padre Eterno. Así que si fuéramos nosotros los que fuésemos a escoger las experiencias que queremos tener en nuestra vida con Mashiach, seguramente usted y yo siempre escogeríamos las experiencias más relajadas, más placenteras, lo más fácil. Bueno, creo que si me dieran a escoger yo haría eso. Pero bendito sea el Eterno que no nos permite escoger, pues Él es el que sabe exactamente por dónde nos tiene que pasar para ser procesados y ese tikkun nefesh, la corrección de nuestra alma, se logre conforme a su voluntad, propósitos y diseños. Gloria sea el nombre de Jehová Sebaot. Así que solo después de que se ha madurado en la emuná, de que se ha crecido en la emuná, es que ya se le pide al Eterno la gracia para poder escoger las experiencias del camino más estrecho. Del camino más estrecho. Porque así lo dice la bendita Torah. Pero bueno, eso no se aprende de un día para otro. Eso es algo que lleva tiempo. El camino estrecho, pues no es una doctrina muy popular, no es algo que se enseñe muy de continuo, pero existe. Mashiach Yoshua nos lo enseñó. ¿Dónde dice eso? Vamos al Brit Hadashah rápidamente. Vamos ahí al Sefer de Matetiyah. Evangelio según Mateo capítulo 7. Vamos al verso 13. Amén. Vaya rápidamente para allá mientras le vamos avanzando y lo vamos a leer. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Nuestro amado Mashiach dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que te lleva a la perdición. Y mire, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, a la salvación, y pocos son los que la hallan, pocos son los que encuentran esa puerta. ¿Y quién es la puerta?
Aleluya, Mashiach Yehoshua dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Así que hay que entrar por él y en él bendito sea el Eterno. Entonces, tengamos en cuenta que el que dirige toda esta travesía, Masei, todas las jornadas, es el mismo Eterno, Jehová Sebaot. Bendito sea su nombre. Bendito por los siglos de los siglos. Y la Keilah dice, amén, sea bendito el Eterno por los siglos de los siglos. Vamos ahí nuevamente a la bendita Torah, al Sefer de Shemot, Éxodo, capítulo 16. Ahí en el verso 1, ¿cómo nos dice? Vamos a leerlo, Beshem de Yehoshua HaMashiach. Dice de esta manera, partió luego de Elim toda la congregación de los Benei Israel, todos los hijos de Israel, ¿y a dónde llegó? Y vino al desierto de Sin. Vino al desierto de Sin. Aquí se pasó por alto, mis amados, Ajim Be'ajayot, lo que es la estación pasada. Porque obviamente, como bien estudiamos, hay cosas que el Eterno quiere pasar por alto, que no las dejó ahí plasmadas. ¿Qué está entre Elim y el Sinaí? La estación a donde llegamos. A los 15 días llegaron, a los 15 días del segundo mes. Fíjese nada más. Llegaron a los 15 días del segundo mes. Si bien recuerda, ellos celebraron Pesaj también en el 15, pero del primer mes. O sea que para esta estación, para esta jornada, ya llevan un mes en peregrinación. Un mes en peregrinación, bendito sea el Eterno. Estamos hablando de 30 días. 30 días en peregrinación. Después de que salieron, ¿de dónde? De la ciudad de Ramesés, allá en Misraim, en Egipto. Después de unos siglos estando en esclavitud, haciendo y cosiendo ladrillos para las ciudades de Pitón y de Ramesés. Nos menciona la fecha explícitamente para indicarnos algo. ¿Qué nos quiere indicar? Que en ese mismo día se les terminaron las pocas provisiones que ellos habían podido llevar consigo cuando fueron redimidos, rescatados, salvados de la tierra de Misraim, de Egipto. Se les terminaron las provisiones, se les terminó el alimento, se les terminó la despensa, se quedó vacía la nevera. Y ellos creían que ahora entonces sí morirían de hambre. Ellos creían que ahora sí morirían de hambre. Pero si estaban en el desierto, porque habla de la nevera. Una cosa tremenda, pero ahorita vamos a llegar para allá. Pero el mismo Eterno Jehová Sebaot ya les tenía reservado su sustento, su alimento. ¿Hablando de qué? Del el maná que descendió del cielo. ¡Aleluya! Gócese, gócese, de verdad, gócese. Y ahorita vamos a ir entendiendo por qué es que tenemos que estar bien gozosos, bien alegres. Una, porque es fruto del Ruach Kodesh. Porque el fruto del Ruach Kodesh es amor y tiene una gran virtud que es el gozo, la shalom, la paz del Eterno, para con el Eterno. Y ahí, todas las virtudes de ese fruto. Mire cómo dice Shemot, Éxodo, capítulo 16, verso 2. En el capítulo 16 es en el que vamos a estar. Vamos al verso 2, que nos dice que toda la congregación de los Benei Israel, mire qué tristeza, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. La murmuración. Vamos a ver qué es la murmuración. Pero vamos a verlo en mentalidad hebrea, que es en lo que usted y yo estamos estudiando, en lo que es aquí las sendas antiguas, lo que estudiamos aquí en la Keilah de Joshua, la raíz hebrea de nuestra fe en mentalidad hebrea. Ahí en la bendita Torah, la palabra hebrea correspondiente a murmuración es ragán, que significa hablar en voz baja o quejarse.
En mentalidad hebrea, la murmuración también es conocida como lashon hara, como el mal hablar o como la lengua leprosa. Y esto se refiere a hablar negativamente sobre alguien o sobre algo sin un propósito constructivo, edificativo. Ese es el lashon hara. Y este comportamiento es considerado muy dañino y muy perjudicial para las relaciones interpersonales y también en lo que es la senda antigua, el camino de la emuná, para lo que es la kahal, la keila, la congregación. Es un tema muy delicado. Tenemos que evitar el lashon hara, porque también es una mitzvah del Eterno. Quiero invitarle ahí a la bendita Torah rápidamente a lo que es el Sefer de Vaikra, Levítico, en el capítulo 19, en el verso 16. Vamos para allá rápidamente, mis amados Ajim Behayot, hermanos y hermanas que hoy nos sintonizan y que hoy nos escuchan, y los que nos seguirán escuchando los siguientes días a través de Radio Shalom y también por nuestro canal de YouTube. Mire lo que dice ahí. Vaikra Levíticos capítulo 19, verso 16, leemos versión de Josué HaMashiach. Dice en este versículo, cómo está prohibido expresamente lo que es la difamación, y se insta a los israelitas a no actuar como delatores o calumniadores o murmuradores entre su pueblo. Y quiero invitarle también rápidamente a lo que es el Tehilín Salmos, en el Salmo 15, en el verso 3. Ahí lo va a leer. Pero el salmista describe al hombre que es justo, hablando de un sádic. A este hombre lo describe como alguien que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproches acerca de sus vecinos. Lo lee en casa para rápido, porque aquí lo busqué y no lo alcanzado a encontrar. Pero bueno, bendito sea el Eterno por ello. Pero ahí les estoy dando las bases. Estamos hablando del mandamiento en Vaikra Levítico capítulo 19, verso 6 y Tehilín Salmos 15, verso 3. Ahí lo va a encontrar. Amén. Entonces, ¿qué podemos entender aquí? En resumen, amados Ajim Behayot, en la mentalidad hebrea, la murmuración es vista como un comportamiento negativo que puede dañar las relaciones interpersonales y la comunidad en general. Jacob Santiago en el Brit Hadashah nos dice que por una misma boca no puede salir agua dulce y agua salada. No puede salir bendición y maldición. Tenemos que evitar el lashon hara. Eso no es del Eterno. Bendito sea nuestro abacados. Aquí podemos ver cómo se enfatiza la importancia de hablar con bondad y con respeto y de cuidar nuestra lashon, nuestra lengua, nuestras palabras, para construir relaciones saludables y una comunidad fuerte, unida. Y a veces la lengua es motivo de división, de separación. Bendito sea nuestro abacados. Podemos ver ahí también en el Brit Hadashah, quiero invitarle rápidamente, ahí sí vamos rápidamente, a lo que es la carta a los filipenses, que Sheleach Shaul, Pablo el apóstol, le escribe a los filipenses, en el capítulo 2, del verso 12 al verso 15. Miren lo que le dice a ellos. Les dice, mis amados amigos, así como siempre obedecieron cuando yo estaba con ustedes, es mucho más importante que obedezcan ahora que estoy lejos de ustedes. Ocúpense de su salvación con temor y con temblor, porque el Eterno es el que está obrando dentro de ustedes. Él es el que está poniendo así el querer y así como el hacer, para lo que a Él le complace. Hagan todo sin murmuraciones y sin contiendas. Mire qué enseñanza nos da. Hagan todo sin murmuraciones y sin contiendas. ¿Qué nos está dando a entender? Que en el proceso que estemos,
En el proceso que se encuentre, mi amado Aj, en el proceso que se encuentre, mi amada Ajotí, vívalo, crúcelo, páselo, supérelo, sin murmuraciones y sin contiendas. ¿Qué dice Sheliach Shaul? Para que sean hijos del Eterno. Si usted y yo nos decimos hijos del Eterno, que guardamos los mandamientos del mismo Eterno, como dice Jasón Apocalipsis capítulo 14, verso 12, esta es la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim en la emuná de Yehoshua. Si somos hijos del Eterno, tenemos que comportarnos como hijos del Eterno. Por eso dice, para que sean hijos del Eterno, puros y sin culpa, sin defecto, en medio de una generación torcida y perversa. ¿Qué hace esa generación torcida y perversa? Murmura, tiene querella, tiene queja, tiene injuria. En medio de la cual ustedes brillan, deben de brillar y seguir brillando como las estrellas en el firmamento. Y usted y yo tenemos que levantar la mano y decir amén, amén, aleluya. Yo quiero vivir así, para gloria y honra del Eterno. Amén. Benditos sean nuestras vacadas. Pero bueno, vamos a regresar nuevamente al Sefer de Shemot, Éxodo, en el capítulo 16 donde estamos. ¿Dónde nos quedamos? En el verso 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y contra Aharón en el desierto. ¿Dónde estaban? En el desierto. ¿Contra quién se fueron? Sí, contra Moshe y contra Aharón. Verso 3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Misraim. Miren nada más. Murmuraron contra Moisés y contra Aarón en el desierto y les decían, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos, ¿a dónde? A las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta gran congregación. Por eso es de que vemos que en ese mes que caminaron se les terminó toda la despensa, se les vació la nevera, se vació la alacena, ya no hubo, había dinero, había oro, pero no había que comprar, estaban en el desierto. Y a veces usted y yo somos pasados por el desierto. Se nos acaban los recursos, se vacía la nevera y hay dinero, pero no hay que comprar, no hay que comer. ¿Y qué pasa luego? A quejarse. Entonces aquí nos encontramos con un verbo muy desagradable. ¿Cuál es? Murmurar. Murmurar. Y lo peor es que no hubo excepción. O sea que parece que en ciertas etapas se murmura. Y fíjense nada más. ¿Qué tipo de murmuraciones eran? ¿O a causa de qué eran sus murmuraciones? Eran de tipo financiero. Eran murmuraciones por el modo de vida. Eran acerca de las viandas. Eran acerca de la comida y de cosas parecidas. ¿Les suena parecido? Por eso es que llegamos a la conclusión de que en ese mismo día se le terminaron las pocas provisiones que ellos sacaron de la tierra de Misraim, de allá de Egipto. Y ellos creían que ahora morirían de hambre. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado que se queda sin finanzas, sin economía, con la nevera vacía, con la alacena vacía, y empieza a creer que el Eterno le va a soltar y va a morir de hambre? Pero el Eterno ya les tenía reservado su alimento. El maná. Ya lo tenía. El Eterno en su presencia ya lo tenía resuelto, pero el pueblo murmuró. Claro, esas murmuraciones están en el corazón y hay que buscar a un culpable.
Y ellos no se daban cuenta, mis amados hermanos, que estaban murmurando contra el mismo Eterno, porque cuando murmuraron contra lo que el Eterno había establecido, Moshe y Aarón no se estaban dando cuenta de eso. La murmuración era por cuestiones de viandas, de alimento, de bebida, de comida, de vestido. Y no creían en sus corazones que el Eterno les proveía. No conocían a Jehová Jireh. Su afán era por lo que ¿qué vamos a comer? Nos van a matar de hambre ustedes aquí en este desierto. A veces cuando no estamos caminando con el Eterno, a muchos nos ha pasado eso. O cuando empezamos a caminar con el Eterno, nos damos cuenta que allá en el pasado nos iba muy bien en los negocios, todo salía muy bien, no pasaba nada, teníamos abundancia y de pronto empezamos a caminar con Mashiach y fracasa el negocio y nos empieza a ir un poco mal y las finanzas empiezan a escasearse y empezamos a vivir ajustados, apretados en lo que son las finanzas, en la economía, y ahí es donde viene la prueba. No es que el Eterno no esté, ni que no nos vaya a ayudar, ni que nos vaya a dejar morir de hambre. Lo que pasa es que el Eterno mismo nos quiere enseñar, ponga atención, nos quiere enseñar a confiar en Él, a que podamos descansar y reposar en Él. Bendito sea nuestro abacados. Eso es lo que Él nos quiere enseñar, a confiar en Él y a descansar en Él. Y hablando de descansar, vamos a descansar unos minutitos, vamos a un corte, vamos a escuchar unas alabanzas, tómese un tecito, un cafecito y regresamos en un ratito. Amén. Amén. Nos vemos en un ratito más. Bendito sea el Eterno por sus vidas. No se despegue de ahí y quédese con este pensamiento ahí en su mente. Amén.